La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. José Gabriel Carrizo, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Partido Revolucionario Democrático y el Partido Molirena, está con nosotros. Faltaban dos candidatos. Sí, ya. Faltaba José Gabriel Carrizo. Así es. Y nos falta ahora José Raúl Mulino, a quien hemos invitado en 2 ocasiones y no ha aceptado nuestra invitación. Vamos a ver si de aquí al 5 de mayo acepta venir acá al programa. Ya todos los demás han pasado por aquí. Espero que vuelvan a pasar nuevamente todos para hacer precisamente, darles la oportunidad de que le hablen a la audiencia a nivel nacional de este medio de comunicación de sus propuestas, porque eso es lo que realmente necesitamos y necesitan ellos también. También se suma César Ruilova, miembro de este equipo, a la sala de Zoom para compartir con nosotros. Señor Carrizo, bienvenido, gracias por estar aquí. La primera, me gustaría un breve comentario suyo sobre el debate que se realizó, el primer debate que se realizó en el Domo Universitario. ¿Cómo se sintió usted? ¿Se sintió cómodo? ¿Cree usted que el formato es el adecuado realmente o deben haber cambios a el formato para aprovechar mejor el tiempo? Bienvenido. Buenos días, Álvaro, buenos días a tu teleaudiencia. Yo primero, siempre iniciándole gracias a Dios y a la Virgen que nos permiten estos espacios para reflexionar, para compartir, como en efecto dice, para compartir las propuestas nuestras, el propósito por el cual nosotros aspiramos a estos cargos públicos. También pedirte disculpas porque esta entrevista estaba programada para el lunes, tuvo un retraso en la gira en la comarca Naso y en El Silencio, y eso me retrasó mi llegada a Panamá y no pudimos hacerla, así que te agradezco mucho que me hayas permitido pues hacerla, reprogramarla para el día de hoy. Mira, el debate, sí, nos gustaría a nosotros tener más tiempo para explicar las propuestas, tener más tiempo para hablar cómo vamos a resolver los problemas, no solamente decir los problemas, y yo siempre trato de reflexionar de que no podemos nosotros mismos como panameños autoflagelarnos diciendo que todo está mal, más bien es cómo mejoramos. Entonces, al final son temas que el Tribunal Electoral debe analizar. Yo creo que tenemos la oportunidad, después de cada elección, revisar la ley electoral. Yo creo que estos temas deben revisarse para ir encontrando la metodología adecuada que le permita a la ciudadanía conocer a ciencia cierta cuál es la propuesta que los candidatos ofrecen y sobre todo el cómo van a resolver esos problemas o cómo vamos a atender esos problemas que estamos planteando se deben atender. Nosotros hemos planteado que las transformaciones profundas que el país requiere no se hacen en 5 años. Nosotros somos un partido que tiene visión, que tiene misión, que tiene propósitos, que tiene tareas, que tiene sensibilidad social y que lo que busca es ayudar a los panameños y a las panameñas, sobre todo a quien más lo necesita. ¿Una nueva constitución o reformas puntuales a la ya existente, señor Carrizo? Nosotros estamos planteando el 6 de mayo, Dios primero, una vez nosotros hayamos ganado las elecciones, la convocatoria al Pacto de Estado por la Justicia y a otras partes, para que en 30 días puedan formular cambios a la Constitución en 3 órganos del Estado: en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo y en el órgano judicial. Esto incluiría, por ejemplo, cuál es la función del órgano legislativo y ir llenando esos vacíos que son los que provocan muchas veces confusiones. Con relación al órgano judicial, garantizarle su independencia, y con relación al órgano ejecutivo, pues el respeto a esa institucionalidad como lo ha demostrado esta administración, garantizar la escogencia de los demás magistrados de las fórmulas como se han escogido, garantizarle los presupuestos a los demás órganos del Estado y evitar ese presidencialismo excesivo que hemos tenido, que hemos visto durante las pasadas administraciones. En 30 días nos deberían entregar a nosotros, esa es mi propuesta, esa es nuestra propuesta, nos deberían entregar
ese modelo solamente en la modificación de la Constitución en 3 títulos. Nosotros someteríamos, le pediríamos el consentimiento al presidente de la República para que, bajo su facultad, convocara sesiones para discutir esa reforma constitucional en esta administración y luego, entrando nosotros los 6 primeros meses, pasar estas reformas constitucionales y ya quedaríamos nosotros sin un trauma excesivo que aleja la inversión pública, que aleja las oportunidades de desarrollo al país, porque cuando se abren procesos de reformas constitucionales, lo más miedoso es el dinero, lo más miedoso es la plata y no van a venir a invertir. Entonces lo que queremos es modificar la Constitución para evitar ese trauma y podamos seguir avanzando en la dirección correcta, pero al mismo tiempo también solidificar más la institucionalidad y ver rendición de cuenta, ver mayor transparencia y evitar esos vacíos que existen en los órganos del Estado, que son los que la ciudadanía con justa razón reclama. Yo tengo un par de preguntas y le doy la palabra a Lisbeica y a César, que están aquí con nosotros. Y ahora, esta pregunta se la estoy... Perdón, yo no los veo a ustedes, yo nada más veo 180 minutos, ¿eso es así? No nos está viendo en el Zoom No. ¿Usted nos escucha perfectamente? Yo te oigo. Yo sí lo estoy viendo y la gente lo está viendo, no se preocupe. No, pero a mí me gustaría verlo a ustedes también. Vamos a ver si resolvemos ese tema técnico acá, pero sí lo estamos escuchando y la señal está nítida y está saliendo en todos lados. Yo te escucho perfectamente. Ok, señor Carrizo, rapidito, esta pregunta se la estoy haciendo a todos los candidatos presidenciales. De llegar usted a la presidencia el 1 de julio, ¿le otorgaría salvoconducto a Ricardo Martinelli, que está alojado en la Embajada de Nicaragua, o usted haría lo que tenga que hacer para que cumpla su condena impuesta por un juzgado en este país? Yo creo en el derecho, yo creo en la democracia, yo creo en el fortalecimiento de los órganos del Estado. Y los procesos y los procedimientos deben respetarse. Aquí hemos visto con independencia cómo la justicia ha llevado adelante procesos inéditos y eso tiene que cumplirse. ¿No le otorgaría salvoconducto? No, yo no estoy tan enterado más de lo que leo de las formalidades con relación a Nicaragua, de la cual también tengo mis reservas en este momento, pero lo que te digo es el cumplimiento de la ley, Álvaro. Yo estoy aquí, nosotros estamos aquí para cumplir la ley y la Constitución de la República. Ok, reducir la estructura del Estado. Tenemos 17 ministerios, se está hablando de un nuevo ministerio, de subir a ministerio el Senadis. Tenemos 20 ministros. Argentina acaba de hacer transformaciones importantes reduciendo el Estado tan obeso que tenía y hoy Panamá precisamente sufre de eso, mucha grasa en el Estado que hace que el Estado no avance, no sea productivo y eficiente. Usted reduciría la estructura del Estado y adicional usted reduciría el número de diputados en esa reforma constitucional. Tenemos 71 diputados, señor Carrizo. Fíjate que todas esas aseveraciones son un poco relativas. Yo sí creo que debemos desconcentrar la gestión gubernamental. La gestión gubernamental debe ser mucho más ágil para que lleguen más rápido los problemas a la gente. Y eso está consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 233 de 1972, cuando el general Omar Torrijos Herrera y el PRD creó el Poder Popular. Hablar de aumentar o reducir ministerios, para mí es irrelevante, porque lo que yo buscaría es hacer el Estado mucho más eficiente. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que un ministro de Educación no se convierta en un maestro de obra. Nosotros, inclusive esta administración, y no lo logramos, producto de la pandemia, producto de otras cosas, éramos de la concepción, y seguimos siendo así, de que el ministro de Educación tiene que estar enfocado en la calidad educativa. ¿Qué hace construyendo escuelas? Entonces, este viceministerio de Educación, tú tienes que traspasarlo a otro ministerio que asuma la responsabilidad por la cual fue creada su ministerio. Esto te va a llevar o a reducir cantidad de ministros o a dejarlos en la misma cantidad. Cuando yo entré al Ministerio de la Presidencia, Álvaro, yo recibí un ministerio con un presupuesto de $1.800 millones
Y la ley que crea el Ministerio de la Presidencia te establece a ti que es un ministerio coordinador. Entonces, desde épocas lejanas, vinieron soplando el Ministerio de la Presidencia, no sé con qué propósito, y lo que nosotros hicimos fue desconcentrar el Ministerio de la Presidencia para que las entidades ejecutoras que tenían que ver con la responsabilidad que el Ministerio de la Presidencia no tenía que ver, que dilataba los procesos, ejecutara de manera más eficiente en beneficio de los panameños. Y nosotros entregamos al Ministerio de la Presidencia con 166 millones de dólares en un presupuesto. Yo siento que nosotros debemos reenfocar con políticas públicas, económicas, sociales, cómo se ejecutaría el presupuesto del Estado que rinda beneficio de manera más rápida a la ciudadanía, fortaleciendo la rendición de cuentas a través de la transparencia y de la digitalización de procesos que evita la discrecionalidad del funcionario público, pero que te resuelve el problema de manera inmediata. Y vuelvo y digo, para mí pieza fundamental es el poder popular. Con relación a la Asamblea Nacional, yo te planteé hace un rato, y por eso te digo que vamos a invitar para que en 30 días nos entreguen unas reformas constitucionales que va a indicar, primero, cómo escogen a los diputados, segundo, si es necesario escoger los nacionales o escoger los circuitales, tercero, ver cuál es su correlación, y cuarto y sobre todo, que es lo que más a mí me interesa, es cuál es la función del diputado. Aquí podemos tener 70, 80 diputados, pero si tú sabes a qué se dedica el diputado, vamos a evitar a veces esas críticas que son injustas, producto de los vacíos legales que existen. Entonces, para mí no es la cantidad, para mí es la eficiencia y la agilidad que se le da a resolver el problema de la gente. Que alguien en Mununi, por ejemplo, no tenga que esperar 18 meses para que le instalen 5 metros de tubería de PVC para que un poblado pueda tener agua potable. A mí me interesa que eso se resuelva de manera inmediata, porque son 18 meses que la población sufre sin agua. Y son problemas muchas veces, Álvaro, que tú puedes solucionar a través de procedimientos mucho más ágiles. Esa es nuestra visión, siempre enfocado en resolver el problema de los que más lo necesitan. César. Buenos días, Álvaro, Lisbeica, señor Carrizo, buenos días. En esta ocasión le pregunta César Ruilova. Señor Carrizo, usted es abogado y estoy seguro que usted conoce la historia constitucional del país en los últimos 30 años, y si revisamos, lo que ha ocurrido es que se han generado algunas reformas puntuales. En los 90 se generó una reforma puntual de asamblea a asamblea. Igualmente en el 2004, la asamblea saliente de la señora Moscoso con la asamblea que llegaba del señor Torrijos generó una reforma constitucional. Hemos estudiado el impacto de estas reformas acotadas y hoy reivindicamos la idea de una reingeniería del Estado. Ahora, según escuché, su proyecto es igual, 2 asambleas, ¿no? La que sale y la que va a llegar. Pero esta visión, señor Carrizo, deja por fuera al poder constituyente, deja por fuera a la gente. O sea, si el pacto discute y el nuevo gobierno, el que está, acoge la reforma y el que llega las asume, ¿dónde queda el debate profundo? ¿Y cómo piensa usted que los órganos involucrados en la reforma, los poderes del Estado, que son los que van a sufrir el impacto de la reforma, se van a autorregular ellos mismos? Es decir, la asamblea. ¿Cómo hacemos con este problema? Yo pienso que es sensible, ¿no? Interesante la pregunta, César. Pero nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades y además de eso saber cuál es nuestro propósito y saber también los tiempos en los que nosotros vivimos. La prioridad nuestra es generar mayores oportunidades. La prioridad nuestra es que haya mejor calidad de vida en nuestro país, calidad educativa, calidad de salud, que vayamos luchando contra la pobreza y la desigualdad para ir cerrando esa brecha, una brecha que es peligrosa, una brecha que te genera inclusive insatisfacción en un sistema democrático porque tú pretendes ver resultados de manera inmediata sin el respeto a la institucionalidad. Y ahora podemos hablar, por ejemplo, de la ley de medicamentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en garantizar esa paz social que permita que primero el Estado democrático pueda tener subsistencia.
Hacer un planteamiento constituyente significaría generarle al país, en mi consideración, y pueden pensar distinto a mí, yo lo respeto, un trauma tan grande de incertidumbre que te privaría a ti la oportunidad de generar inversiones que crean oportunidades. Entonces nosotros vemos a la sociedad que reclama cambios importantes precisamente para evitar toda esa zozobra de incertidumbres que puede generar las redes sociales con verdades o sin verdades, que pueden generar opositores con verdades o sin verdades, y que colocan a la clase política muy cuestionada en este momento. Sabemos, vuelvo y digo, aquí teníamos presidentes que desde sus despachos decidían a quién investigar o a quién no. Aquí teníamos presidentes que mandaban a un procurador o a una procuradora a hacer o no hacer. Aquí teníamos presidentes que se metían en la Asamblea Nacional. Aquí teníamos presidentes que se metían en el órgano judicial o que ponían a sus amigos de magistrados de la Corte. Entonces, yo coincido contigo de que debemos ir planteando reformas profundas a la Constitución, pero debemos evaluar los momentos en que nosotros lo hacemos. Y es preferible avanzar 1 milímetro en la dirección correcta que 1 kilómetro en la incorrecta. ¿Por qué? Porque tú tienes retos importantes en el próximo quinquenio como la Caja del Seguro Social. Tú tienes retos importantes en el próximo quinquenio como la resolución de que los estanques de agua del tercer juego de cruces están salinizando el agua Atún. Y tienes allá una comunidad de Río Indio que visité y que hablé con ellos también, y creo que mañana tengo una reunión con la ACP. Tú tienes retos fundamentales en el próximo quinquenio que requieren de alianza y que requieren de consenso nacional para poder seguir avanzando. Entonces la idea es atender todos esos problemas, ir garantizando esa tranquilidad y esa paz social que nos permita generar mayores oportunidades para ir equilibrando la desigualdad del país, para ir profundizando en esos cambios que estoy seguro van a ser pertinentes y atendidos. Pero no todo lo podemos hacer al mismo tiempo. Es decir, hombre, la guerra mundial de la salud, que fue el COVID, nos hizo a nosotros priorizar en muchísimas cosas para salvarle la vida a la gente. Aquí nosotros tuvimos una inversión social de 4.500 millones de dólares que tú bien sabes que hubiese podido servir 4.500 millones de dólares en inversión para nuestro país. Pero era una decisión que se tenía que tomar en base, o le salvamos la vida a los panameños, o seguimos arreglando, haciendo infraestructuras, haciendo calles, generando... O sea, yo siento que debemos priorizar, y son temas que debemos, quienes amamos al país, estoy seguro que tú también así lo sientes, sentarnos con la tranquilidad y en el momento indicado como para discutirlo. Yo también te plantearía a ti, si tú abres a una constituyente donde vas a escoger diputados constituyentes, ¿quiénes van a aspirar? ¿Quiénes van a aspirar? ¿Cuáles son los constituyentes que van a salir? ¿De dónde van a venir? ¿De Marte? Yo estoy ávido de contestarte, Gaby. Yo estoy ávido de contestarte. Ahora, fíjate que es extraño, no sé si lo has notado, desde las elecciones pasadas, no hay en el debate un ítem de institucionalidad sobre democracia, porque cualquier inversión que se haga, cualquier proyecto, debes tener una visión de la institucionalidad para hacer. Fíjate, dos temas. Seguridad energética, que puedo hablar de eso sin que se me vaya, y mira cómo iniciaron el debate algunos candidatos. Voy a meter preso a todo el... Señores, ¿eso es un debate presidencial o eso es un debate para ser procurador general de la nación? Entonces, todo esto te genera una inseguridad jurídica que debilita la institucionalidad. Yo estaba ayer en la USMA, o antes de ayer, con los muchachos de la USMA, y ellos me preguntan a mí, una pregunta de ellos, ¿qué tenemos que hacer para ser como Singapur? Y yo les hago la pregunta para atrás, ¿cuál es el régimen de Singapur? El régimen de Singapur era un régimen dictatorial. Nosotros tenemos un régimen democrático. Cuando el presidente me dio la tarea de las medicinas, César, yo me encontré con 300 contratos suscritos con la metodología de adquisición de medicamentos que era para desabastecer la Caja del Seguro Social. Yo lo que hubiera querido, como joven, yo también soy inmediatista, rebelde, yo lo que hubiera querido es agarrar esos contratos y meterle fuego. Pero ¿qué pasa con la institucionalidad y con la seguridad jurídica de esas 300 empresas que suscribieron un contrato con unas reglas que existían en el país?
¿Qué tuvimos que hacer? Modificar la ley. ¿Cuánto tiempo nos tomó? 2 años. Ahora estamos 6 meses para implementar, para que la Caja del Seguro Social no tenga desabastecimiento. Y te voy a decir la traba cuál era. Hey, si tú suscribes un contrato con la Caja del Seguro Social a precio único, que es un precio que es razonable, que es bueno, yo no se lo entrego a la Caja del Seguro Social y la Caja del Seguro Social se obliga a hacer una licitación de trámite usual donde 1000% más tiene que adquirir el mismo medicamento y por supuesto no va a poder adquirir la cantidad que se comprometió al principio porque el precio se lo subieron en 1000%. Una pastilla que él adquiría en precio único a 1 centavo la termina adquiriendo a $1. Y ese era el contrato que tenían suscrito. Ahora ya los contratos es a precio único y si tú a mí no le entregas al Seguro Social el medicamento, Panamá puede salir a cualquier parte del mundo a buscar el medicamento de manera directa. Yo quiero ver qué empresa no le va a entregar al Seguro Social su medicamento al precio que le dijo y las sanciones a esta empresa que no entrega. Pero ¿cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros traer esta solución? 2 años y todavía 6 meses más para implementarlo. Y ahí tú pones en la balanza sistema democrático o un sistema dictatorial. Y yo coincido plenamente contigo que la institucionalidad, hablar de esto, ciencias políticas, hablar de institucionalidad, hablar de democracia, si es lo que queremos nosotros los panameños, creo que debe incluirse también en temas de debate profundo para que la ciudadanía entienda el razonamiento de los que aspiran a ser presidentes, porque los que aspiran a ser presidentes o sea, yo siento que se equivocan y quieren llegar a la presidencia de la República para juzgar, para perseguir a Álvaro, para perseguir a César, para perseguir a para sentir un nivel de poder y un nivel de nadie me toca, y vemos las consecuencias de quienes actúan así cuando existe una justicia independiente, sólida, que haga su trabajo. Aquí nosotros hemos escuchado gente que ha estado en poder y que ha dicho a periodistas, uy, yo me salvé de que no me acusaron a él, yo me salvé de que el tiempo pasó, yo me salvé de que no me investigaron. O sea, independencia de los sistemas de justicia. Entre más fuerte es la institucionalidad, más tranquilo está quien hace un trabajo por el país, con amor al país, con honradez. O sea, y eso es lo que nosotros debemos buscar, amor al país, amor a la patria. Y esa es la razón por la cual yo quisiera ser presidente y continuar en esa misma dirección, con mucha tolerancia. Señor Carrizo, Lisbeica le pregunta, pero yo quería ahondar en el tema de los medicamentos porque muchísimos panameños, incluyéndome yo, que hemos tenido la bendición de salir del país, nos damos cuenta que solo hay que ir a Colombia, que solo hay que ir a España, quienes han ido a Turquía y consiguen las medicinas 3, 4 o 5 veces más baratas que en Panamá. Y aquí el presidente Cortizo en campaña dijo farmacias populares para vender medicamentos genéricos a bajo costo. ¿Dónde están esas farmacias populares para vender medicamentos a bajo costo? Porque no todo es Seguro Social o Ministerio de Salud. Hay gente que necesita comprar los medicamentos en el sector privado y están costosísimos, señor. ¿Qué hacemos para enfrentar esto rápidamente? Sí, como te decía Álvaro, es una cadena de situaciones. Lo primero es que con la modificación de la propia ley, no sé si te has dado cuenta, que cada día que pasa hay más farmacias abiertas. Inclusive desde la regulación nuestra del precio, que regular precios a nosotros no nos gusta, no es una política que nos gusta, pero lo tuvimos que hacer también como exigencia cuando nos dimos cuenta que las ganancias eran exorbitantes, que bajamos de precio del 30% en los medicamentos listados. Se fueron abriendo más farmacias porque la nueva ley, a través de los decretos y las reglamentaciones que hicimos, iba desburocratizando un poco los requisitos para abrir farmacias y para traer medicamentos de afuera. Es decir, le ponían trabas a los registros sanitarios, le ponían, los procesos demoraban muchísimo y ya nosotros hemos ido rompiendo con ese sistema. El punto está que los proveedores de la Caja del Seguro Social, que son relativamente muy pocos los que traen medicinas y que tenían los contratos con las farmacéuticas, obviamente era lo que impedía que a Panamá le diera apertura las mismas medicinas con precios más baratos, porque al final la adquisición gubernamental terminaba siendo onerosa. Y si la adquisición gubernamental es onerosa, que es la que mayor compra, obviamente va a repercutir en que las pastillas que encontramos en las farmacias privadas también van a ser onerosas, porque es a quien le compran los medicamentos internamente en el país.
Esa política nosotros la hemos roto con la nueva ley de medicamentos que se está implementando y nosotros queremos liberar el mercado para que vengan farmacéuticas, para que vengan genéricos, sobre todo, que son a los que tú mencionas, principalmente en Colombia, que no tienen los innovadores están en los países un poco, o sea, los países más grandes, tipo India, Estados Unidos, Europa, que puedan venir aquí los mismos genéricos, salvaguardando la seguridad del propio medicamento, para que exista una libre competencia. Es decir, si tú tienes una farmacia en que hay 50 que te vende un medicamento $1 y la misma pastilla al frente te cuesta 20 centavos, tú vas a adquirirla a 20 centavos. Y eso es lo que nosotros estamos provocando con la nueva ley. Ahora, nos ha tomado tiempo, las medicinas crónicas, las enfermedades crónicas, perdón, no esperan. Entiendo la insatisfacción de la ciudadanía al no adquirir el medicamento que su mamá o su tía o su papá o él mismo requiere para atenderse, pero ya falta menos. Nosotros hemos planteado también que en nuestra administración lo que vamos a hacer es que vas a encontrar la medicina gratis en cualquier farmacia mientras implementamos la ley, porque estamos conscientes que la ley, la implementación de esa ley es la resolución del abastecimiento del sector público, que va a traer como consecuencia un libre mercado en el sector privado que va a empezar a disminuir el precio de los medicamentos. Y yo estoy optimista de que eso es así, eso lo he dicho, o sea, no solamente lo he dicho yo, lo dijo la academia que está sentado ahí, la Asociación de Pacientes Crónicos, la Asociación de Farmacéuticos, las universidades, la academia, una mesa amplia que lejos de deshacer esa mesa, al contrario, esa mesa tiene que irse fortaleciendo para dar cumplimiento y reglamentación a la ley que nosotros hemos hecho para que eso sea una realidad. Y vuelvo y digo, cada día que pasa en Panamá hay una farmacia, o sea, hay alguna farmacia, aunque sea chiquita, abriendo sus puertas porque saben que les vamos a permitir, salvaguardando la seguridad de la medicina y la fiscalización que corresponde, medicinas para que puedan competir libremente, y tú vas a ver cómo los medicamentos van a ir bajando de precio. Señor Carrizo, buenos días. Lisbeca Lescano le saluda y le pregunta en este momento. Lo he escuchado en sus intervenciones en las distintas giras que realiza a nivel nacional sobre fortalecer los gobiernos locales. Si bien es cierto, la ley de descentralización le permite a los gobiernos locales recibir ingresos para poder gestionar a lo interno de sus comunidades, pero se ha cuestionado el manejo que le dan a estos fondos de descentralización desde estos sectores. ¿Usted plantea seguir fortaleciendo este método o qué controles implementará para que sea más transparente el manejo de estos aportes? Muy buena pregunta, Libeika, y te la agradezco. Sin duda voy a seguir fortaleciendo el poder popular. El poder popular es el surgimiento de un liderazgo en un territorio que no solamente conoce el problema del territorio, sino que también lo sufre. ¿Por qué? Porque vive en la comunidad. Un representante de corregimiento que te diga que la comunidad tiene problema de agua y yo estoy en su casa y le pido el baño, ese representante no tiene agua en su casa tampoco. Entonces a ellos también les interesa resolver el problema. Por supuesto que la rendición de cuentas, la transparencia es fundamental, y ahí nosotros tenemos algunas juntas comunales y alcaldías que tienen mayores competencias o que tienen mayor capacidad para recibir esa transferencia de competencias y esa transferencia de recursos. Entonces, también ese fortalecimiento va a ir paulatinamente en la medida que nuestras juntas comunales y nuestras alcaldías tengan estos procesos de rendición de cuentas y de transparencia. Yo también hablo de que por el método que nosotros queremos implementar y utilizar nos vamos para allá, para el corregimiento de Urraca. Ahí donde Mario Augusto, yo lo he advertido antes. En medio de la protesta, en las carreteras se desviaba por ahí, hacían un bypass para poder pasar por ahí. Obviamente las carreteras internas del corregimiento quedaron bastante afectadas. Creo que son, no sé, vamos a poner un ejemplo, que sean 2 kilómetros de carretera que quedaron afectadas y que el costo de eso sean $2 millones. Estoy aquí intentando algún tipo de cifras. Y que yo como presidente de la República me traslade al corregimiento de Urraca
y le transfiera la competencia y el recurso para que la Junta Comunal realice esa carretera. Y yo les digo, yo regreso dentro de 6 meses para ver el avance de la carretera. Mi pregunta es, haciendo eso público, ¿quién va a linchar a ese representante de corregimiento si esa carretera no la hace? La propia comunidad. ¿Quién va a fiscalizar que esa carretera la haga? Sabiendo de que ya se transfirieron las competencias y se transfirieron los recursos para que esa carretera se hiciera. No tendría que esperar una licitación del Ministerio de Obras Públicas de muchos más millones de dólares, que incluyen muchos más kilómetros de carretera, para construir ese pedacito de carretera. Entonces, en la medida que nosotros vayamos agilizando la capacidad del representante con transparencia, con rendición de cuentas, también van teniendo sentido de pertenencia a la comunidad de sus activos públicos. Por ejemplo, una escuela que está bastante arreglada. Tú pasas por ahí y tú ves que la cancha de basquetbol tiene un aro, y el aro, yo lo dije ayer también, y el aro está un poco doblado, ¿no? El aro está... Entonces, a ti te contestan que eso es responsabilidad del Ministerio de Educación. ¿Por qué no sentir la pertenencia de resolver un problema en tu escuela? Porque ellos no tienen la responsabilidad de darle mantenimiento a su escuela. Hay algunos centros escolares muy apartados que mucho más eficiente sería que nosotros transfiriéramos esa competencia y esos recursos a la Junta Comunal para que sean ellos los que mantengan esa escuela pintada, arreglada, cuidada. Y en la medida que involucras a la comunidad, empiezas a tener sentido de pertenencia por eso. Entonces, si hay una basura ahí, la misma comunidad la va a recoger. Señor Carrizo, pero hoy hemos estado viendo, hoy en la actualidad, por ejemplo, el caso de Colón, la cantidad de millones de dólares que se han destinado a través de la descentralización a Colón, pero no se evidencia con claridad meridiana la inversión que se ha hecho de esos millones de dólares que han sido destinados a Colón. Colón sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cómo hacer para que la gente perciba realmente que ese dinero se está utilizando en lo que se tiene y se debe utilizar y no vaya dirigido a contratar más gente, más botella, planilla, en fin? ¿Cómo hacemos, señor Carrizo? Álvaro, hay varias cosas, ¿no? Y lo digo con el respeto y con el cariño. Tú tienes una credibilidad altísima en el país. Mal puedo decirlo yo de las redes sociales, que no sabemos si son verdad o son mentiras, de los prejuiciamientos también de algunos medios, y sobre todo escritos, que con incertidumbres generan falsedades. Y peor aún, que son adversarios políticos tuyos. Es como si un adversario político tuyo, de alguien que tú no le caes tan bien, te diga que pasó por tu restaurante y que la carne que le diste en el desayuno estaba dañada. 3 días después, dice, ay, no, disculpen, la carne no era que estaba dañada, era que era hígado. Yo pensaba que era carne. Pero ya la credibilidad entonces del restaurante te la mancha, porque te está diciendo una cosa que no es. Entonces, ¿en qué creo yo, Álvaro? Yo no creo en acusar o señalar a alguien de manera irresponsable o de manera adelantada o de manera prejuiciada. Yo lo que creo es en el fortalecimiento de las entidades de fiscalización y en la justicia. Yo le planteo 14 millones de descentralización que fueron a Colón, Barrio Norte, un corregimiento conformado por 8 calles en el casco de la ciudad de Colón. ¿Se deben ver o no se deben ver 14 millones en Barrio Norte de Colón? Por supuesto que se deben ver cuando existe la rendición de cuentas, pero lo que no podemos hacer es prejuiciar que se ha hecho. Porque al final, si encuentras en qué se ha hecho los 14 millones de dólares, entonces ¿cómo echas para atrás todo lo que dijiste de los 14 millones que sí se vieron reflejados en sus inversiones? ¿Y dónde lo puedo ver en este momento? Si yo entro a una página y ver en qué se gastaron. Bueno, es un proceso, Álvaro, es un proceso que debemos ir fortaleciendo y que a lo mejor a ti te gustaría verlo de manera más inmediata, y eso es algo que nosotros también debemos ir revisando. Ver cómo vamos fortaleciendo esos procesos de rendición de cuentas, ver cómo vamos fortaleciendo esos procesos de fiscalización o de trazabilidad. Pero al final también tenemos que dejar que las instancias fiscalizadoras hagan su trabajo
y que la propia comunidad también sea Y esas fiscalizadora. instancias lo están haciendo, la Contraloría está haciendo su trabajo de fiscalización, señor Carrizo. Yo no puedo decirle que no, Álvaro, yo respeto la institucionalidad del país y todos debemos confiar en el trabajo que hace instituciones como la Contraloría, ahora en los procesos electorales como el Tribunal Electoral. Debemos confiar en lo que hace la Corte Suprema de Justicia, en lo que hacen los procuradores. O sea, es un tema también de que, hombre, si nosotros estamos dando muestras de que queremos independizar, queremos fortalecer la institucionalidad, queremos fortalecer la democracia, también tenemos que dar la confianza de que hagan su trabajo de manera eficiente como lo hemos visto. Pero no lo están haciendo, señor Carrizo. Yo quiero saber dónde están los 14 millones que se destinaron a Colón, y Colón quiere saberlo también. Usted habla de procesos. ¿Cuánto demoran esos procesos? Álvaro, pero tú dices que no se hacen y tú ves a un contralor que va a la Asamblea Nacional de Diputados a rendir cuentas. Tú ves a un Contraloría General de la República que emite rendiciones de cuentas y comunicados. Hay veces también que debemos nosotros leer las emisiones con seriedad que emiten nuestras entidades, que a veces nos aburre porque son largas, porque no nos gustan escuchar lo que se escribe, lo que se dice, o porque no existe la confianza. Pero yo creo que debemos ir caminando en esa dirección. Usted le llama rendición de cuentas, perfecto. Pero los panameños, por ejemplo, queremos saber aquí el tema de los auxilios económicos. ¿A quién se le otorgó cada auxilio económico? Porque ese dinero de todos nosotros que se ha pagado a través de los impuestos. ¿Dónde está la rendición de cuentas y la transparencia en ese tema? Tú sabes, y coincido contigo en alguna manera, de alguna manera, en tener en querer, en la obligatoriedad de que tú tengas la información y eso y que tengas exactamente en qué se fue el último centavo, porque obviamente es plata del Estado. Pero tú sabes el daño que se le hace a un menor de edad o a un estudiante que se le entrega un auxilio económico y que se ventolee de la manera como se ventolea. O sea, el daño psicológico, el bullying ese que se le hace a alguien, y no te hablo de nadie que se le haya dado un auxilio económico en esta administración. Vamos a hablar de administraciones anteriores, y aquí van a salir, Álvaro, gente que de una forma u otra recibieron auxilios económicos por algún tipo de cercanía. Pero yo no quiero condenar a quien recibió ese auxilio, porque al final no sé cuál es el daño psicológico que tú le puedes hacer a ellos. Lo que yo sí te digo a ti es que la política pública nuestra que nosotros vamos a implementar es darle más becas a los jóvenes que más lo necesitan. Vamos a implementar ayudas para por ejemplo, para un becario que con mérito recibió o se ganó una beca para estudiar, ponte, en Estados Unidos, y que la vida allá es un poco más cara y no tiene cómo vivir, o sea, no tiene cómo comprar el pasaje para llegar, el gobierno va a estar detrás de la mano para que él pueda hacerlo. O sea, la única forma de nosotros poder ir superando esta brecha de desigualdad es a través de oportunidades y a través de la educación. Y nosotros vamos a gestionar más becas y más ayudas para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes, puedan seguir preparándose. Y si alguien hace mal uso de esas ayudas, entonces tenemos fortalecida la institucionalidad que va a fiscalizar y a rendir cuentas para que esa persona que va a tener suficiente problema rindiendo cuentas y justificando su mal uso, lo haga en las instancias que correspondan y no estarle arruinando su vida señalándolo, cuando muchas veces los que señalan ese tipo de acciones hicieron en algún momento dado lo mismo. Eso es lo que yo llamo doble moral, que al final es el peor acto de corrupción. Pero usted justifica que a hijos de allegados al poder, ya sea de esta administración u otra administración, se les otorguen auxilios económicos. Pero Álvaro, eso va a depender. ¿De imagínate que un hijo de un ministro, por ejemplo, o de un empresario? Imagínate que el hijo de un ministro se gradúa de primer puesto en ciencias y letras y se ganó el primer puesto en las Olimpiadas Nacionales de Robótica y el primer puesto en las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, porque es hijo del ministro, ¿por qué no aplica para una beca
Y no un auxilio Bueno, económico. Sí. Bueno, pero ya estamos entrando en individualidades. O sea, y yo no conozco la individualidad de los casos. Pero lo que yo te digo Diputados es, incluso. Álvaro Alvarado tiene un nieto. Nieto ya, ¿no? O sea, pronto Álvaro, pero no sé. No O sea, tengo. tú tienes, yo sé que no, pero un sobrino o alguien tiene algo y es brillante. Y, para alguien que cumple con eso, hay una beca y hay una ayuda. Tú no puedes descalificarlo por ser hijo o sobrino o nieto de Álvaro. Es que yo no soy servidor público, Por eso te digo, ni miembro del imaginémonos que si PRD. está bien, pero imaginémonos que seas un hijo de un ministro de Estado, un hijo de un ministro en la actualidad. O sea, ¿por qué lo vas a descalificar? Y lo peor aún es que después de ya otorgado el auxilio, vemos las burlas. ¿A quién? Al papá, a la mamá, al muchacho, al muchacho. Y no te estoy hablando de PRD o no PRD. A mí eso no me interesa. Hey, revisemos, fortalezcamos, pero tampoco descalifiquemos. Al final tú no sabes el daño psicológico que le estás haciendo a una persona que hace 10 años recibió un auxilio económico, lo ventolearon ahora porque era hijo de fulano de tal, era hijo del otro. Tú no sabes cuáles son las consecuencias que esa persona en aquel momento que no tuvo culpa, el muchacho, a lo mejor el papá o la mamá sí, pero el muchacho no. Entonces al final, ¿qué sociedad queremos? Una sociedad que no nos podamos ver en un restaurante para saludarnos aunque pensemos distinto. Queremos una sociedad Sino que queremos correcta, una sociedad decente, que donde las también, cosas se hagan de manera justa ¿dónde, y equilibrada. ¿dónde empieza la decencia? La decencia Lisbeca. empieza, Don Gabriel. la decencia empieza sabiendo que antes de ver el ojo del hermano, la brusca que hay en el ojo del hermano, reconocer que tenemos una viga en el nuestro. Entonces nos quedamos callados, no hacemos, no decimos nada. No, yo no he dicho eso, Álvaro. A ver, Tengo dos preguntas para usted. Tengo dos preguntas. Y yo reconozco, identifico que su postura en torno a las redes sociales, de que hay que revisar bien quién es el que cuestiona y quién es el que está mandado o pagado para hacerlo. Eso lo comprendo perfectamente. Sin embargo, a través de redes y en distintos medios se identifica quizás la incomodidad de personas que cuestionan duramente la gestión que ustedes han desarrollado. Usted como vicepresidente ha identificado en qué se han equivocado y pudiera señalarnos alguna de ellas, y si esto, ¿de qué manera lo haría en una gestión donde José Gabriel Carrizo sea presidente? ¿Cómo cambiarlo o cómo mejorarlo? Esa es una pregunta. Y la segunda, me gustaría identificar si el equipo de gobierno que conformaría usted estaría integrado por actuales funcionarios y si reduciría la planilla estatal y que en este momento ha aumentado considerablemente comparado a los últimos gobiernos. A ver, vamos a lo que hablábamos antes de los señalamientos también que confunden y que nos llevan a luchas a veces que no son necesarias. Nosotros vamos a instalar un nuevo gobierno, una elección el 5 de mayo y nosotros vamos a instalar un nuevo gobierno. Estoy empezando por la segunda pregunta que hablaste de planilla. ¿Por qué aumenta la planilla en el Estado? No aumenta por la cantidad de nuevos servidores. Aumenta porque han habido conquistas sociales de gremios como educadores, médicos, que le han impuesto al Estado, el gobierno administra el Estado, que cada cierto tiempo tiene que haber un incremento en su salario. La única manera de que nosotros no incrementemos el costo de la planilla es modificando las conquistas sociales que ellos han hecho a través de una ley que derogue esa ley. Más de 4.000 millones de dólares en aumento por leyes especiales en estos últimos 5 años. ¿Cómo no se va a haber aumentado la planilla? Más que en las otras administraciones. Entonces, achacarle la responsabilidad a un gobierno que cumple con la ley es como quien dice,
llevarnos a un restaurante para agarrarnos a trompar a todo el mundo de que ellos somos, de que Gaby Carrizo es un irresponsable y el presidente Cortizo es un irresponsable que ha aumentado la planilla. ¿Y si hablamos de nuevas contrataciones? Hablemos de nuevas contrataciones. ¿Cuánto ha subido la planilla estatal en cantidad de personas? Usted sabe que en las administraciones anteriores se aumentó, por ejemplo, entre la Caja de Seguro Social y el Estado Central, más de 60.000 nuevos funcionarios públicos. Esta administración ha aumentado no más de 2.000. Y ha sido producto también de una guerra mundial de la salud que tuvimos que atender. O sea, no llevemos la desinformación a puntos en las que nos odiemos como panameños. 20.034 funcionarios en esta administración, dice esta publicación que estoy leyendo aquí. ¿Perdón? Nuevos. 20.034 funcionarios en 4 años se han agregado en esta administración. Voy a revisar porque no es la cifra que tengo de Contraloría. No sé de dónde lo estás leyendo también. Una publicación del diario La Prensa del 13 de diciembre. Planilla estatal ocupa el segundo lugar entre las más grandes de la región. Diario La Prensa, Álvaro. Es como si un adversario político tuyo criticara tu restaurante. No, pero es una información que está con estadísticas y todo. No, y es válida porque le corresponde al funcionario aclararla entonces, ¿no? Con cifras. Bueno, claro, eso lo refleja Contraloría. Yo tengo informe de Contraloría de la cantidad de funcionarios nuevos que están, la cantidad adicional de funcionarios que se incrementaron. César. Sí. Sí, hay 260.000 empleados y se incrementó en 2%. Es correcto. 260.000 funcionarios. Bueno, señor Carrizo, todos los caminos nos conducen a Roma. Hay un grupo de panameños que analizan la política desde lo concreto, un problema de la basura, un problema de los medicamentos, un problema... Sí, existe otro grupo donde yo me incluyo, que miramos la política desde un aspecto más abstracto y todo nos conduce a la institucionalidad, al problema de la democracia, ¿no? Entonces, y yo voy a permanecer en el asunto de la democracia. Fíjese que existe una lectura, la que usted nos ha dado, sobre una visión de que un posible proceso constituyente puede generar la reducción de la inversión, el acotamiento de la inversión. Pero yo lo miraría desde otro ángulo. Yo diría, mira, los mercados internacionales, los inversores, mirarán a Panamá como una sociedad que es capaz de proyectarse en un proceso de reforma institucional democrática, que es lo que se quiere, y lo logra. Esa visión del mercado es en lo positivo. Así que el tema de que un proceso constituyente nos pueda retraer la inversión es una lectura cierta, posible, pero también existe la posibilidad de que diga, oye, en Panamá hay democracia, la gente debate con fortaleza, con verticalidad, pero tienen un fin, buscan algo, ¿no? Y eso es una sociedad madura en lo democrático. Siendo así, y voy a retomar la pregunta de Liz Veiga, hay hoy una crisis de la democracia representativa. Los partidos políticos, la libre postulación, que no nos terminan de decir que son independientes, pero independientes de qué. Entonces hay una crisis que apunta a la renovación de la democracia representativa por la democracia deliberativa. Los espacios de debate, de diálogo, formales, en las comunidades. Pero no solamente que se debata, sino que los representantes tomen nota de lo que la gente le está diciendo, del pulso de la sociedad. Y tiene que ser así, porque tenemos la experiencia inmediata de la mina. ¿Qué ocurrió ahí en materia de democracia deliberativa? ¿Cuál es su lectura desde el gobierno sobre el problema de la democracia deliberativa? ¿Qué falló allí? ¿Qué lectura no se dio? ¿O qué balance generó usted sobre esta institucionalidad en materia de la mina o cualquiera que se le pueda ocurrir a usted? Interesante análisis, César, y también coincido. Lo único que yo te agregaría a ese análisis también es ver los momentos en donde tú puedes generar esos procesos. O sea, yo siento que en un momento en donde tenemos que ver la garantía a nuestros jubilados y pensionados
no puede someter al país en diálogos paralelos, porque al final se puede revolver. Pero vuelvo y digo, es nuestra visión, es nuestro análisis, y es muy válido el planteamiento tuyo, y es la sociedad hacia donde nosotros debemos vernos, una sociedad mucho más fuerte en materia institucional. Con relación al tema de la mina, tenemos que ser realistas. Aquí existe un movimiento mundial de cambio climático real. Aquí los jóvenes, los niños y los jóvenes van creciendo como se dice, con ese chip de conservación y de preservación ambiental, en donde industrias como estas se les han planteado que son adversos a esos objetivos de conservación. Y eso es una realidad. ¿Quiénes salieron a protestar? Salieron a protestar los jóvenes legítimamente, que creen también en o que han crecido con este ambiente o con este espíritu de conservación. Yo siento que el explicarle con mayor tranquilidad a la ciudadanía qué era lo que se pretendía, nos pudo haber hecho falta, y también la forma como se la transmitíamos a esos jóvenes. No puedo dejar a un lado, no quiero ni meterme a hablar de eso, pero no puedo dejar a un lado que esas protestas se dieron a 6 meses de unas elecciones presidenciales. Entonces habían intereses ahí también mezclados, y no con esto quiero no darle legitimidad a la protesta de los jóvenes, que fue muy legítima, pero tuviste los cierres que hubo en la Panamericana, que buscaba intenciones adversas al desarrollo del país. O sea, ya entrabas en un proceso en donde la Corte tenía que decidir, pero no dejaban sacar los productores sus productos, no dejaban que una enferma de cáncer pudiera hacerse quimioterapia porque no les daba la gana, y ya tú veías que había un interés mezclado ahí, incluyendo el interés por ganar algún tipo de puntos políticos en unas elecciones. Entonces, yo siento que ese tema requiere de diálogo, requiere de hablar las cosas, como se dice en buen panameño, calzón quitado. Aquí nosotros tenemos en juego la seguridad jurídica del país, que ya lo advierte el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos laudos arbitrales por más de 20.000 millones de dólares, y nosotros también tenemos, que es lo más grave de todo, que debemos hablar también con ese grupo de jóvenes interesados legítimamente en la conservación ambiental, el riesgo que tenemos nosotros de dejar eso como está. Hay un riesgo ambiental latente, y todos los planes de cierre que se están planteando en este momento requieren de una inversión, yo no diría que millonaria, yo diría que billonaria, para poder mermarlo. Entonces, ese ha sido nuestro planteamiento de consultar, de dialogar, de hablar, y que al final, sin sobresaltos, sea la ciudadanía la que decida, sea el pueblo, yo lo llamo el soberano, el que decida qué se quiere hacer o qué no se quiere hacer con eso, conociendo las consecuencias de una decisión o de otra decisión. Señor Carrizo, y Lisbeth le hizo la pregunta, yo se la reitero, ¿algún mea culpa? ¿Nos equivocamos en algo? ¿Y qué haría usted diferente a Laurentino Cortizo en su gobierno? Y le pregunto porque se ha creado una percepción en el país, que usted perfectamente debe conocer, de que este ha sido el vicepresidente que más poder ha administrado en la democracia desde 1989 hasta la fecha. Más poder no sé, he sido el vicepresidente que más ha querido al presidente, eso sí, tenlo por seguro. El que dice que Gaby Carrizo manda en esta administración no conoce al presidente Cortizo, no conoce a Anito, un extraordinario ser humano. Nos equivocamos todos los días, Álvaro, yo me equivoco todos los días tenemos espacios para mejorar. Pero puntualmente en la administración de gobierno, no como ser humano, como gobierno.
Bueno, pero es que lo que administramos el gobierno somos seres humanos. ¿En qué medidas, en qué decisiones cree usted, en qué situaciones se han equivocado específicamente? ¿En lo de la mina, usted cree que no actuaron correctamente o lo hicieron bien? No, lo hicimos, se hizo lo que se tenía que hacer. Y yo entrar aquí a señalar o a juzgar una administración que no se puede comparar con ninguna otra. Asimismo, como a veces no queremos hablar de la pandemia, ya siempre dicen que es excusa, pero fue una realidad. Yo sería muy injusto aquí de calificar o de compararme qué hubiera hecho yo distinto frente a atender una situación que no tenía manual de procedimiento. Es como un análisis de un juego después que pasó. Pero ¿qué haría diferente usted a lo que se ha hecho en este quinquenio, siendo usted el presidente de la República? Mira, yo seguiría respetando la institucionalidad. Yo tengo ejemplos en esta administración para seguir. Cosas que a mí me gustaría, por ejemplo, hacer distintas. Yo soy un poco más inmediato, soy un poco más acelerado, pero también he aprendido en esta administración que debo ser tolerante y que debo respetar, que debo escuchar, consultar, y no voy a entrar a juzgarte sobre cosas que no lo digo yo, lo dice el mundo. Lo hemos hecho bien. ¿Cómo visualiza el futuro de nuestro país de cara a la deuda que enfrentamos hoy? Y pues que obviamente pues se han tenido que tomar decisiones, pero ¿cómo enfrenta el gobierno de José Gabriel Carrizo de ganar el próximo 5 de mayo la situación económica en la que está sumida Panamá en este momento? Más de 50.000 millones en deuda pudiera dejar la actual, pudiera quedar el país luego de la administración Cortizo. 46.000, pero es interesante pregunta también. ¿Cómo medimos la deuda? La deuda no la puedes medir con términos absolutos. La macroeconomía tienes que medirla por porcentualidades y por relativismo. Si tú tienes un Producto Interno Bruto de 85.000 millones de dólares, tienes un país con proyecciones de crecimiento a pesar de las crisis que nosotros hemos tenido, que no baja de 5%, obviamente la capacidad tuya de endeudamiento va a aumentar. Lo importante es cuál es tu relación de ingresos contra lo que te estás adeudando. Y nuestra relación es una de las más sanas del mundo, 56%. Hay otros países que tienen 150% de relación deuda-PIB. Como nosotros vamos a recibir el gobierno, vamos a recibirlo con una situación financiera fiscal mucho más sólida que como la que Nito recibió. Nito la recibió deprimida, con un déficit por más de 4.000 millones de dólares y con cuentas no registradas de 1.800 millones de dólares y con unas tasas de ingresos corrientes que estaban sobreestimadas al 11%. Acá tú te estás encontrando con un país que crece, con un país que tiene un Producto Interno Bruto importante, a pesar de las crisis que nosotros vivimos en noviembre del año pasado. Tú tienes una relación deuda-PIB y tú tienes unos gastos corrientes controlados. Entonces, la estabilidad de las finanzas públicas en esta administración están allí. Tú tienes un presupuesto de 30.000 millones de dólares que responsablemente presentaron para ejecutar hasta diciembre del año, dándole espacio fiscal a partir del 1 de julio a la nueva administración para hacer algunas cosas que le corresponderá hacer cuando llegue. Pero tú tienes, como se dice, una mesa bien puesta, unos platos en el lugar correcto. Tienes, a lo mejor nosotros quisiéramos tener pura pechuga, pero lo que vamos a tener es varias presas de pollo, vamos a tener arroz, no vamos a recibir una mesa hecha un desastre como la que recibió el presidente Cortizo. Pero señor Carrizo, cuando tú ves también que el mercado internacional se vuelca a prestarle recursos, como vimos en la última emisión de bonos de 3.100 millones de dólares, a un país como Panamá, a unas tasas de interés mucho más bajas que las que le da a otro país, es porque simplemente somos buena paga y tenemos cómo pagar. Casualmente iba a hablar de eso. Esos bonos fueron colocados a 7 y 8% cuando hace unos años atrás era a 3%. Uno. Segundo, tenemos
una caja de seguro social a la que tenemos que inyectarle recursos a partir de julio porque nos estamos quedando sin reserva para pagar las pensiones. Eso lo ha dicho Jorge Nicoló, lo ha dicho Dino Mon y lo han dicho muchos otros expertos en temas de la caja de seguro social. Y sí, le voy a dar la oportunidad. Y adicional a eso, señor Carrizo, estamos pidiendo prestado para tratar de balancear un presupuesto del 2024 del que usted está hablando. Bueno, para adelante, para atrás y para adelante. Vamos a hablar de los préstamos. Los préstamos que se están solicitando también es para amortizar la deuda. Es decir, si Álvaro Alvarado debe $20,000 en un banco a 15% de interés, saliste a buscar $20,000 a otro banco, pero que te presta 7% de interés. Te estás ahorrando 18% de interés. Entonces, y para eso también tú sales al mercado. Aquí, bueno, los que verdaderamente saben de macroeconomía y los que califican y los que te colocan en calificadoras te reconocen a ti que Panamá fue el primer país del mundo con medidas anticíclicas en medio de la pandemia que garantizó un crecimiento económico envidiable en la región y que mantuvo una inflación a 1.5% para que el Estado, para que la vida del panameño no se viera afectada. Algunos dicen que nosotros gastamos $4.500 millones en salvar la vida de la gente, nosotros decimos que invertimos $4.000 millones en salvar la vida de la gente. Son concepciones totalmente distintas. Vuelvo y digo, las finanzas públicas que nosotros vamos a recibir Dios primero van a ser unas finanzas públicas saludables, unas finanzas públicas sanas. Con relación a la caja del Seguro Social, imaginémonos que la Caja del Seguro Social es una cadena hotelera. La cadena hotelera, vamos a llamarla la típica. Y tiene hoteles a nivel nacional en todas las provincias. Todos los hoteles de esa cadena, la típica, tienen un valor de $14,000 millones. Ese es el valor de los activos de la típica. El hotel que hay en una provincia está perdiendo $650 millones todos los años. Tienes leyes corporativas internas que no permiten que un hotel le preste a otro hotel. Tienes deuda, una deuda de $3.500 millones en esa cadena hotelera. Y tienes en el banco un plazo fijo de $5.800 millones. Esa es la situación financiera de la Caja del Seguro Social hoy. Si tú dejas que ese hotel en la provincia que está perdiendo plata siga acumulando deuda, tú vas a tener déficits actuariales que te van a decir que dentro de 50 años la Caja del Seguro Social va a estar en quiebra. Pero si a ti te contrataran para administrar una empresa con las cifras que yo te he dado, muchos se morirían por administrarla. Entonces, la fatalidad con la que se habla de la Caja del Seguro Social no es tan real a la situación de los estados financieros de la Caja del Seguro Social, que tiene reglas internas muy estrictas y que así deben ser para solventar algún tipo de déficit en un sistema o en un subsistema. ¿Qué hemos planteado nosotros frente a esa situación? Inyectar $3.000 millones a la Caja del Seguro Social para estabilizar ese hotel en esa provincia. ¿De dónde va a salir esos $3.500 millones? Para allá voy. Para estabilizar y para garantizar que todos los jubilados y pensionados ganen al menos $350, que esos son 200 millones al año. Estamos hablando de $2.400 millones para pagar jubilaciones y pensionados. Que eso te debe demorar entre 24, vamos a ponerlo como tope, porque tenemos que poner un tope de 24 meses. En esos 24 meses, tú tienes que encontrar ya la salida estructural para que esa cadena de hoteles pueda seguir brindando o mejorar su atención, mejorar su comida y que ese déficit en ese hotel ya no lo tengamos. Para que tus auditos actuariales no te reflejen una quiebra del sistema. Y aquí en Panamá hay muchísimo talento para resolver el tema y yo creo que 24 meses es suficiente tiempo para resolverlo y ya cuando tú pones o cuando
tú pones la plata de los 3.000 millones de dólares como gobierno, tú exiges de que una de las medidas que está prohibida es el aumento a la edad de jubilación o el aumento a las cuotas. Es decir, no van a haber alteraciones en medidas paramétricas. ¿De dónde va a salir el recurso? Tenemos dos opciones. La primera opción es, una vez nosotros le consultemos a la ciudadanía qué quieren hacer o no con el aprovechamiento de esos recursos naturales que Dios nos ha bendecido. La mina. Si la respuesta del pueblo panameño es sí, de ahí van a salir, porque el modelo público que se plantea es un modelo público como el que implementó el doctor Pérez Valladares en su periodo, que es un modelo de gestión social económica en beneficio del Estado. Y tendríamos nosotros los suficientes fondos como para resolver ese tema y otros temas también importantes. Señor Carrizo. Y lo otro, él iba a decir lo otro. Espérate, el otro. Uno ¿Perdón? es la mina y el otro, los otros 3.500. ¿Y la otra opción cuál era? Vamos paso a paso. Adelante, César. Señor Carrizo, le he estado dando seguimiento a sus discursos políticos y puedo tener una visión equivocada, usted me puntualizará, pero usted ha ido apuntando a la membresía del PRD, un mensaje al PRD de consolidación de ese voto de cara al 5 de mayo. Pero bueno, somos 4.5, no sé si ya nos han contado bien, pero ¿cómo está su relación con las organizaciones civiles, de sociedad civil, los pueblos indígenas y los movimientos sociales? Hablo de la relación política, por supuesto, ¿no? ¿Cómo va ese diálogo, cómo va esa relación y ese proyecto de cara al movimiento social panameño, a la sociedad civil organizada y a los grupos indígenas? Bueno, vengo de Comarca Naso, como te dije, el domingo, y estuve también en la comarca. Yo creo que ha sido evidente que ha sido el PRD el que le ha dado a las comarcas su territorio. Fue el doctor Pérez Valladares que le otorgó el territorio a la comarca Nove, y ahora nos ha correspondido a nosotros, a través del presidente Cortizo, la creación de la comarca Naso y su carta orgánica. Es decir, que nosotros tenemos un respeto hacia los hermanos originarios, y yo creo que se ha visto el respaldo que no me han dado a mí, le han dado a un colectivo, al PRD, que con sensibilidad social los ha atendido. Con relación a la sociedad civil, fundamentales, importantes, jugaron un rol fundamental. Ayer el presidente lo dijo en Expo Comer, honra. La empresa privada aquí como decimos los panameños, se paró bonito frente a la crisis económica que vino producto de la pandemia. Nosotros, de la mano con ellos, hemos trabajado planteamientos importantes que debemos continuar, y yo soy de esa misma concepción. Yo creo que los gremios, el cooperativismo, la sociedad civil aportan mucho a las soluciones de los problemas de los panameños, y nos toca a nosotros como gobierno generar los balances entre los diferentes planteamientos ideológicos de diferentes gremios versus otros sectores. Esa es otra ventaja que tiene el PRD. El PRD es un partido pluriclasista que escucha a los que tienen, pero también escucha a los que no tienen y trabaja para quien más lo necesita. Ese es el fortalecer eso, es uno de los compromisos nuestros también. Los movimientos sociales, señor Carrizo. Por eso los movimientos sociales, a eso me refería con pensamientos ideológicos distintos, los laboralistas, de cualquier extremo. Tenemos que tener la tolerancia y la capacidad de poder escucharlos, aunque a veces no compartamos esos modelos en esas extremidades, porque nosotros somos socialdemócratas, nosotros somos centro-izquierda, nosotros buscamos solucionarle los problemas a los que más lo necesitan, porque consideramos que si la brecha de desigualdad se va cerrando, también generamos más oportunidades a los sectores empresariales, a los sectores productivos de nuestro país, que lo que hacen es generar empleo. Por un empleo que se genere en la empresa privada es un dolor de cabeza menos para el gobierno. Otra apuesta que nosotros tenemos, obviamente ha quedado evidenciada, ha sido el sector agropecuario. Nosotros vamos a apostar a que a través del sector agropecuario generemos más empleo.
Si hay alguien que ha defendido el sector agropecuario hemos sido nosotros, y el único candidato que está volcado hacia el sector agropecuario soy yo. Última pregunta, Lisbeica. Hace 2 días escuchábamos al presidente Nito Cortizo expresar que una elección se gana con el 25% de los votantes. ¿Están ustedes apostando solamente a la membresía del PRD? ¿Y cómo se relaciona usted con el no van? Cuénteme. Yo estoy apostando al voto tuyo, Lisbeica, al voto de César, al voto de Álvaro, al voto de todos los panameños. Yo creo que lo que el presidente Cortizo dio fue un análisis político. Tiene más que la capacidad para verlo. Nosotros también analizamos políticamente, pero yo no me concentro en encuestas ni en porcentajes, yo me concentro en el trabajo que tengo que hacer día a día. Hoy salgo para Coclecito, tengo una reunión también de AMUPA, que nos invitaron. Mañana empiezo una gira aquí en el 8-3. Vine no sé si vieron algunas imágenes allá en El Silencio, en la comarca Nazo, en Santiago de Veraguas, en Montijo, en Soná, en San Francisco de la Montaña, y he ido recorriendo distrito a distrito sin movilizar a personas de otros sectores. Yo trato de caminar casa a casa y concluir con un agradecimiento a quienes se quieren sumar en el propio corregimiento o en el propio distrito. Ese es el estilo de campaña que nosotros estamos haciendo. Es un estilo de campaña que gratifica, porque escuchas los problemas y las necesidades de la gente y te das cuenta que, primero, que vale la pena hacer este esfuerzo por transformar el país con amor, ¿no? Con tolerancia, con respeto, y trabajar para ellos, trabajar para los que más lo necesitan. Eso es lo que nos motiva a nosotros.